Somos una iglesia donde la palabra de Dios nos edifica, nos da vida. Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa presenta. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, las cosas cambian, hermano. Porque si dice que seamos agradecidos en todo, a pesar de las circunstancias, tenemos que ser agradecidos. Debemos ser agradecidos, aun por las cosas malas que nos ha tocado vivir. La Biblia, palabra viva y eficaz. El Señor les bendiga, amados. Esta es una noche en la que el Señor nos va a hablar algo muy importante de nosotros, cómo estamos formados y cómo el Señor nos quiere para Él, porque Él ha dado sus instrucciones en la palabra de Dios, en la palabra escrita, para que nosotros la estemos recordando, la estemos leyendo. Aquí nos instruye, nos enseña, nos dirige y todo lo que Él nos quiera decir aquí está en la palabra escrita. Entonces aquí vamos a encontrar la verdad de Dios para nuestras vidas, para estar resolviendo los problemas diarios que nosotros podamos tener por las diferentes situaciones. Nosotros como seres tripartitos debemos permitir al Señor Jesús que Él intervenga en nuestro espíritu, que Él llegue, que Él toque, que Él trabaje en nuestro espíritu para que nuestra alma pueda recibir el mensaje correcto y de esa manera también nuestro cuerpo pueda recibir, porque recordemos que el cuerpo es el que ejecuta lo que manda, ordena el alma o el espíritu, ¿verdad? El cuerpo es el que hace las cosas, dependiendo de a quien nosotros obedezcamos. Todos sabemos que el alma complace los deseos carnales, mientras que el espíritu obedece y agrada a Dios. Son dos funciones muy diferentes, por eso nosotros debemos saber cómo debemos mantenernos. ¿Espirituales? Sí. ¿Almáticos? No. ¿Carnales? No, definitivamente. Entonces el Señor aquí nos va a hablar en su palabra todo lo que Él quiere que esta noche podamos aprender. Si nosotros recibimos de Dios en nuestro espíritu lo que Él tiene, entonces va a haber en nosotros una revelación, va a haber algo diferente, vamos a poder recibir cosas sobrenaturales que llegarán a ordenar nuestro interior y todo lo que componga nuestra vida integral, porque realmente hay mucho desorden. Hay desorden en el interior. Y esto de ordenar nuestro interior solo se va a lograr si le permitimos al Señor Jesús que Él venga y toque, purifique, sane y liberte nuestro ser interior. Es la única manera que nosotros podemos encontrar esta liberación, este tiempo de limpieza, este momento, eso que ya lo deberíamos de tener, ¿verdad? Con el tiempo que tenemos de conocer la palabra y de estar en una iglesia. Entonces nosotros debemos cuidar nuestro ser completo. Debemos ser irreprensibles. Debemos estar ya limpios para la venida del Señor. Irreprensibles para la venida del Señor. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice así: el mismo Dios de paz, fíjense bien, escuche esta palabra, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo versículo lo vamos a leer en la versión TLA. Aquí dice, que el Señor de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. O sea que cada área de nuestro cuerpo, cada área de nuestra vida será examinada. Y cuando habla del alma, ahí está hablando de la mente, voluntad y emociones.
Ahora, ¿cómo está nuestra alma? ¿Qué resultado obtendrá el Señor cuando examine, cuando escudriña nuestra alma? Recordemos que esa es la que viene el Señor a salvar, ¿verdad? Porque el cuerpo va a la tierra, es el que se sepulta. El espíritu regresa a Dios, pues es de Él, pero el alma, esta es la que el Señor está por conquistar para poderla salvar. Entonces, en otra versión dice, ruego que vuestro ser entero sea guardado y presentado irreprensible. Entonces vemos aquí lo que a mí me maravilla y me encanta saberlo es que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, hermanos, que la santificación el Señor la hace a nosotros cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Cuando Él viene a habitar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras emociones, Él nos santifica y nosotros debemos mantener esa santificación. No debemos enturbiarla, ensuciarla, perturbarla, dejar que entren otros espíritus. No debemos, porque Él ya hizo su labor en nosotros cuando lo recibimos como Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos realmente queriéndonos entender sobre esto? ¿Quién es alguien irreprensible? La persona irreprensible es aquella cuyo comportamiento es íntegro, es transparente, es honesto. ¿Tenemos nosotros esas características? También hay otras características de la persona que es irreprensible, es que tiene un carácter equilibrado, es juicioso, es prudente, es sensato. ¿Somos nosotros prudentes? ¿Somos sensatos? Ay, hermanos, ¿somos discretos? ¿Somos formales? ¿Cómo nos tienen catalogados los demás? ¿O cómo nos ve Dios cuando nos observa a nosotros, nuestro comportamiento? ¿Qué otra característica puede tener una persona que es irreprensible? Que la persona al hablar y al comportarse lo hace con respeto, con honestidad y consideración. No maltrata, no ofende, no hiere. O sea, es alguien que ha transformado su vida por el poder de Dios, por el amor de Dios. También es alguien a quien nada ni nadie le puede sorprender en falta. Nadie lo va a agarrar en una falta, porque él vive para agradar a Dios. Qué bien que nosotros somos así. O sea, todas estas características de las que le hablé, el Señor las ve en nosotros. Vivimos para agradar al Señor. Esa es la conducta, la actitud, el deseo, el anhelo de nosotros de mantenernos agradando al Señor en todo tiempo. No le vamos a dar lugar a pensamientos, a emociones que se desborden, a sentimientos, sino que vamos a estar de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, mientras nosotros estemos en la tierra, debemos cuidar del cuerpo, del alma y del espíritu. O sea, nosotros no solo debemos cuidar el cuerpo, sí, claro que lo debemos cuidar. Y lo cuidamos porque si algo nos duele, algo, ahí estamos cuidando, viendo qué hacemos. Si se enfermó alguna parte de nuestro cuerpo, que si el pie, que el brazo, ahí estamos pendientes, buscando medicina o buscando al médico para que nos ayude con eso. Pues lo mismo es con el alma y con el espíritu. Entonces debemos permitirle al Espíritu Santo que nos revele por su palabra, por la palabra de Dios, cómo estamos, qué hay en nosotros o para nosotros en la palabra de Dios. ¿Qué hay en nosotros de la palabra de Dios que agrade al Señor? Eso es lo que debemos procurar permanentemente. Ahora, en este versículo de 1 Tesalonicenses 5:23, como le dije, nos muestra que Dios es el que nos santifica en todo. Nos santifica en todo.
y que todo nuestro ser debe ser conservado íntegro e irreprochable, totalmente santificado. Hermano, no hay una parte de nosotros que debe salirse de la conducta, del proceder, de la voluntad del Señor que tiene para con nosotros. No, que el cuerpo sí, pero la mente no. Que el espíritu por otro lado y que el alma por otro. No, todo tiene que estar en sintonía. Todo tiene que estar de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, nosotros debemos vencer la tentación sobre nuestros pensamientos. ¿Qué le hace pensar su mente? ¿Acaso tenemos una mente media loca? ¿O loca entera? Que nos hace pensar cada cosa, cada locura, hermanos. Y eso nos saca de nuestras casillas, nos hace ver cosas, nos hace pensar, imaginarnos tantas cosas. Entonces debemos vencer la tentación en nuestros pensamientos, en todas las actitudes, en todas nuestras acciones, que nosotros sabemos que están mal delante de Dios. O sea, no podemos ignorar, hermanos. Conocemos la palabra, hemos estudiado, escuchamos palabra. ¿Cuántas veces aún en este tiempo que no hemos estado yendo a la iglesia, hemos estado conectados y escuchando palabra? Pero o estamos ausentes aunque el cuerpo esté ahí, la mente volando por otro lado, o no nos hemos dado cuenta que la palabra ha sido predicada, ha sido enseñada, para que se grabe en nuestros corazones, para que la recordemos a cada instante de nuestra vida. Entonces no podemos estarla ignorando, porque entonces no estaríamos en verdad delante del Señor, no estaríamos en espíritu, en cuerpo, alma y espíritu delante de Él, sino que debemos estar todo nuestro cuerpo integral delante del Señor, recibiendo su palabra, que el Señor nos enseña todos los días por medio de su palabra. Mire que encontré Romanos 6:22, que dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que el fruto que se debe ver en nosotros es que nos santifiquemos. El Señor lo hace, pero nosotros trastocamos con actitudes, palabras, emociones, lo que el Señor hace en nosotros. Entonces tenemos que buscar santificarnos todos los días. Esto es un trabajo, una labor de toda la vida. Esto no lo vamos a dejar de hacer, porque recordemos que la misma palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo podemos estar? El Señor no puede estar admitiendo nuestro mal comportamiento, que el Señor no le va a gustar que nosotros no estemos buscando consagrarnos o santificarnos, cuando esa debe ser la tarea de todos los días. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder ser totalmente santificados? ¿Cómo vamos a poder hacer buenas obras? ¿Cómo yo voy a aprender a ser santa? ¿Cómo puedo tener pensamientos buenos y tener buenas obras si no busco en la palabra? Hermanos, nosotros debemos leer la palabra de Dios todos los días. Debemos orar, pero orar con todo nuestro ser, porque a veces uno puede orar mecánicamente y puede estar orando, pero no llega a nada, no llega a su espíritu aquella oración. Puede leer, pero si no ha habido un cambio, no ha habido una transformación interna en usted o en mí, entonces no estamos haciendo lo correcto. Solo estamos haciendo como el parapeto de lo que el Señor nos pide que debemos hacer. Entonces, realmente, hermanos, el hacer las cosas bien, en orden y como el Señor lo pide, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Señor, porque querer hacer lo bueno está muy lejos de poderlo hacer. Querer. Uno dice, querer es poder, pero ¿lo intentamos? Querer hacer algo bueno es una cosa, pero poderlo hacer es otra. Así que necesitamos la ayuda del Señor para poder hacer esto. En nosotros, en lo natural, no está el hacer el bien. Recuerde que tenemos un cuerpo de pecado. Miren lo que nos dice Romanos 7:19.
Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En otras versiones dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. O eso practico, dice. En otra dice, trato de hacer el bien y no lo hago. Trato de no hacer el mal y de todas maneras lo hago. O lo hago de todos modos. Mire qué terrible es el cuerpo, qué terrible es la carne, hacia dónde nos está llevando todos los días, a cada instante, si nosotros no nos entregamos al Señor o permitimos que el Señor gobierne nuestras emociones, nuestros pensamientos y que Él tome control de nuestro espíritu. Si no lo hacemos, hermanos, no vamos a lograr lo que nos hemos propuesto, porque en nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. Para poder hacer el bien, nosotros debemos estar en el espíritu. Hermanos, por el alma, nosotros no hacemos nada bueno. Es que nos conduce solo a hacer cosas indebidas, cosas que realmente darían vergüenza. No sé cómo podemos presentarnos nosotros delante del Señor haciendo cosas con la pura alma. Deberíamos de sentirnos redargüidos, pero permitirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que sintamos esa vergüenza, ese pesar de fallarle tantas veces, de hacer las cosas que no corresponden. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense bien, ¿oyó? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué nos dice eso? Porque sabe que nosotros somos muy condescendientes con nosotros mismos. Nosotros nos gusta consentirnos, contemplarnos y hacer lo que nos viene en gana. Aunque sabemos que no es correcto, aunque sabemos que desagrada al Señor. Pero nos gusta complacernos. Nos gusta hacer lo que la carne nos llama a hacer. Imagínense, y queremos estar por la eternidad con el Señor. Entonces, ¿a qué hora nos estaríamos yendo para con Él? ¿Cómo haríamos? ¿De qué manera nosotros haríamos? Mire, nuestra alma igualmente necesita ser santificada, pues claro que es la que más urge, la que más conviene, la que necesita sobremanera ser santificada. Y como el alma tiene sus partes, que es mente, emociones y voluntad, todas las áreas del alma necesitan estar saturadas del Espíritu Santo. Necesita estar impregnada del Espíritu Santo. Entonces, cuando eso llega a suceder, si es que llega a suceder, entonces nuestras almas serán santificadas. Pero mientras tanto, creo que por el momento tenemos una gran necesidad de santificar nuestras almas, de purificar, de liberarlas, de cortar tantas cosas que se traen de la persona vieja que éramos antes, de las costumbres, de los hábitos, herencias familiares, o cosas que hemos aprendido en nuestro caminar por la vida, cuando no conocíamos al Señor o cuando no habíamos vuelto, no habíamos abierto nuestro entendimiento. Adquirimos tantas mañas y tantas costumbres horribles que desagradan aún a las personas, cuanto más a nuestro Dios. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas según nuestra voluntad, no hemos permitido ser santificados. Y eso es lo que nos tiene que quedar claros. Si nosotros queremos siempre cumplir nuestra voluntad, no hemos permitido al Espíritu Santo, no hemos permitido al Señor que santifique nuestras almas. Ya que si nosotros hacemos nuestro deseo, entonces no estamos haciendo el deseo de Dios. Solo nos estamos complaciendo a nosotros. Muchas veces podemos pensar, es que yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer la otra cosa. Bueno, si al fin y al cabo todos lo hacen, ¿y por qué yo no lo voy a hacer?
ya tengo edad suficiente, ya soy súper maduro para poder hacer esas cosas que yo quiero. Pero yo también las quiero hacer, de todas maneras no creo que sea mucho esto. Y hermanos, y por ahí nos vamos deslizando. Y cuando comenzamos a resbalar, no paramos, porque parece que estuviera todo embadurnado de aceite, que no paramos, o que fueran arenas movedizas que nos estamos hundiendo cada vez más. Entonces, actuar de la manera esta de complacernos nuestra voluntad siempre y no la de Dios, eso es ser como todo el mundo, como los seres que habitan el mundo que no son santificados, que no han buscado la santificación de parte de Dios. Entonces, si nosotros llevamos a cabo nuestra voluntad, entonces no ha sido santificada, no ha sido santificada. En todo lo que nosotros hagamos, lo más importante es que nos separemos de la corriente del mundo. Separemos de la corriente del mundo y entonces vamos a comenzar a actuar como hijos legítimos de Dios. No como el mundo afuera hace todo, disparatado, que no le importa su forma de ser, no quieren rendirle obediencia, no son obedientes a nada, no se sujetan a nada. Pero nosotros sí buscamos obedecer al Señor. Nosotros queremos agradar al Señor. No debemos actuar según nuestro gusto, sino según la voluntad de Dios. No debemos complacernos a nosotros, ¿verdad? Sino que debemos complacer al Señor. Nuestro Dios desea que su pueblo sea santificado. Que el pueblo suyo, que sus hijos busquen la santificación. Y esto debe ser completo. Debe ser en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Todo nuestro ser integral debe ser santificado. Y esto nos abarca a todos. Esto nos abarca a todos. Mire, el mayor pecador que puede existir en el mundo tiene la oportunidad de ser transformado si permite que el poder divino de Dios opere en su vida. De esa manera sería la única forma que lo logra, que lo puede hacer solamente con la ayuda de Dios. Mire, se conoce de personas que eran completamente adversarias de Dios. Estaban llenas de cosas incorrectas, cosas que de inmundicia, de inmoralidad, de muchas cosas en su vida. Sin embargo, un día tuvieron contacto con la palabra de Dios. Un día la palabra de Dios llegó a sus oídos y bastó ese momento, ese impacto que hizo la palabra de Dios en sus oídos. Y como en un abrir y cerrar de ojos, se entregaron al Señor Jesús. Entregaron completamente su vida al Señor Jesús y cambiaron. Y no es que cambiaron por un momento o solo fue algo emocional. No, cambiaron. Uno de los ejemplos que tengo que me recordé es uno que estaba en unas pandillas en Estados Unidos. No sé si usted ha leído Nicky Cruz. Tiene un libro y no sé cuántos más habrá escrito. Yo leí la historia de él y vi la película y realmente es algo impactante, ¿verdad? El comportamiento de ellos y cómo llegó después a ser un servidor del Señor, al grado que andaba pues por diferentes países predicando la palabra, y a quien él buscaba era a los que eran como él había sido, porque sabía que era posible ese cambio, esa transformación, porque él era un testimonio de lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona. Entonces, mientras que nosotros estemos vivos, hay esperanza de ser transformado en la persona que el Señor desea que nosotros seamos transformados. Pero es necesario que nosotros le digamos sí a Jesús para que Él haga la obra que necesita hacer en nosotros. Él sabe perfectamente todo lo que nos hace falta, ¿verdad? Para poder
a tener un cambio total, completo, duradero, permanente en nosotros. Si la mente, que forma parte del alma, no es santificada, entonces no es posible al ser humano, quien quiera que sea, hacer la voluntad de Dios permanentemente. Si la mente no es santificada. O sea, cada parte, cada área de nuestro ser debe ser santificada. Nuestras emociones, la mente, la voluntad, nuestro espíritu, el alma completo, todo lo que abarca. Incluso nuestras acciones externas, hermanos, nuestra manera de hablar, nuestra expresión, todo eso debe cambiar, debe ser santificado. Solo el poder de Dios lo puede hacer. Solo el Señor puede hacer eso en nosotros. Es maravilloso si nosotros nos prestamos, nos damos al Señor. Y le podemos decir, Señor, aquí estamos, heme aquí, Señor. Haz conmigo como tú quieras. Te entrego mi ser, mi cuerpo entero, mi mente, mi alma. Para ti, transfórmame. Yo no puedo. He luchado, no puedo. Ahora aquí estoy. Cámbiame, Señor. Pero de verdad, desprendernos de cosas que nosotros hemos tenido arraigadas en nuestra forma de ser, en nuestra vida. Ya, que nos canse ser como somos. Que ya estemos hartos, cansados, aburridos, fastidiados de ser como nosotros somos. Que también como nosotros hemos sido y que hemos complicado incluso la vida de otras personas, no solo la de nosotros, sino que hemos complicado la vida de otras personas. Entonces, la palabra del Señor nos dice que el espíritu, el alma y el cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Mire, solo aquel que se entrega completamente y de corazón al cuidado de Dios, aquel cuidado que Dios puede, el único, tener de nosotros, y deja que Él lo santifique, la única manera que va a alcanzar la victoria en las tentaciones. Porque nosotros podemos ser tentados, hermanos, hasta para hablar, hasta para expresar algo que nosotros queremos decir. Debemos santificar nuestra boca, debemos purificar nuestra manera de ser, pero esas son cosas externas. Para que nosotros tengamos lo que se mire por fuera, tiene que haber purificación, santificación en el interior de nosotros, porque por fuera podemos hacer como una regla, como que nos detenemos para hacer algo, pero eso no funciona para lo que respecta a la santificación. Mire, Colosenses 1, 21, 23, habla aquí. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren, esto me gustó y espero que a usted también le hable poderosamente la palabra del Señor en esta porción. Cristo nos justifica y nos reconcilia con el Padre, y Él nos presenta santos, puros, sin mancha y sin reproche. Sin embargo, quiero que usted se fije, que espero que usted esté con su Biblia en sus manos, y dice en el verso 23 esta frase, ¿verdad? Que si en verdad nosotros permanecemos fundados, cimentados, inamovibles y firmes en la fe,
entonces vamos a ser presentados santos, sin mancha e irreprensibles delante del Padre. No de otra manera. No solo porque yo fui a la iglesia, no solo porque ofrendé, serví, diezmé. No. Eso no hace que el Señor nos presente delante del Padre en esas condiciones, sino es que primero lo que va a observar es si permanecemos fundados, cimentados, inamovibles y firmes en la fe. El Señor quiere hallar fe en nosotros. Por eso hay un verso que dice, ¿hallará fe? El Señor cuando venga a la tierra, cuando vuelva a la tierra, ¿hallará fe? ¿Qué se ha hecho la fe de los hombres? ¿Dónde está la fe de los hombres? ¿Por qué ha menguado? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué se ha cambiado? ¿Qué ha pasado con la fe? La fe la fortalecemos oyendo la palabra. La fe la fortalecemos leyendo la palabra. La fe la fortalecemos permaneciendo en el Señor, buscando el rostro de Dios, invocando su nombre, orando, teniendo una relación cercana con el Señor. Así es como fortalecemos nuestra fe. Y esa es la fe que el Señor quiere encontrar en nosotros para podernos, que el Padre nos presente. Para que el Señor nos presente ante su Padre. Y esta verdaderamente es una condición, como se lo dije al principio, que debemos estar santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y este es un principio que no se debe alterar, donde aquí no cabe engaño, tiene que haber fe. Tenemos que estar consagrados, santificados, apartados para el Señor. Ese es el verdadero comportamiento que como hijos de Dios debemos tener todos los que hemos conocido al Señor. Recordemos que la fe se manifiesta en la obediencia a la palabra revelada. ¿Usted obedece la palabra que está escrita? ¿Usted cree esa palabra? ¿Cómo ve esa palabra que no es inspirada por ningún hombre? Los hombres la escribieron, pero fue inspirada por el Espíritu. Entonces debemos pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. O sea, yo digo que cambio, yo digo que cambié, yo digo que recibí al Señor, yo digo que fui bautizado en agua, que fui bautizado en el Espíritu Santo, pero mi comportamiento, ¿qué habla? Mi forma de ser, ¿qué habla? ¿Qué testimonio estoy dando yo delante de Dios, ante los hombres? El ejemplo que pueden ver en mí va a ser con la fila la gente para imitarlo, según lo que nosotros estamos haciendo, según como nosotros estamos hablando. Las personas quisieran ser como nosotros. ¿Les gustaría ser como nosotros? Mire, nosotros podemos lograr tantas cosas si obedecemos los mandamientos del Señor. Miren lo que nos dice Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, ¿nos sometemos nosotros a Dios? ¿Cómo se somete usted al Señor? ¿Haciendo lo que le da la gana? ¿Cómo nos sometemos al Señor? Aquí dice, resistid al diablo. ¿De cuántas maneras el enemigo nos puede tentar? ¿De cuántas maneras el enemigo nos puede impulsar a hacer cosas? ¿Nos detenemos? ¿O parece que nos paramos en una patineta y en segundos estamos cumpliendo el deseo del enemigo? Hermanos, tenemos
una mente, un corazón, tenemos conocimiento de la palabra. Y si no lo hacemos solamente por educación, porque nos hemos preparado aquí académicamente, hemos leído la palabra de Dios, y entonces ¿dónde la ponemos? ¿Dónde la guardamos? ¿La guardamos aquí en nuestro corazón o solo la tenemos guardada en una gaveta, lo que es el libro? Porque la palabra de Dios es para ponerla en práctica. Ay, sí, el enemigo me tentó. Qué fácil. Qué fácil nos dejamos dominar. Qué fácil el enemigo dice, si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Esa es una potestad que el Señor nos da. Que si nos sometemos a Dios, por mucho que el enemigo nos quiera tentar, nos quiera empujar a hacer, no lo va a lograr, porque estamos bien parados, estamos cimentados en la palabra, en la voluntad de Dios, en el evangelio. Pero caemos muy seguido, caemos continuamente. A veces tal vez no lo hablamos, sino que solo estamos pensando. ¿Pero qué pensamos? Los pensamientos bajan al corazón, se hacen una emoción y se convierte en comportamiento. No hay control, no hay dominio propio. Cuando nosotros seamos presentados ante el Padre, santos y sin mancha, no debemos permitir que ningún espíritu maligno pueda habitar o interferir en el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido apartados para Dios. ¿Y por qué ceder a las tentaciones? ¿Por qué dejar que nos dominen? Tentados todos somos, todos los días. Pero hay que saber decir no. Hay que saber decir no. Sujetarnos, dominarnos, someternos a Dios. Entonces el enemigo va a huir. ¿Qué es la santificación? Santificación, buscándola en la concordancia Strong, es la número 38 del griego hagiasmos. Y habla de purificación, es un estado de purificación, de pureza y santidad. A la vez viene de la palabra número 37 del mismo griego, hagiaso, y habla de hacer santo, purificar o consagrar mentalmente. O sea, tenemos que someter todas las áreas de nuestro ser, consagrarnos, apartarnos, purificarnos, liberarnos, lavarnos mentalmente, emocionalmente, físicamente, porque este cuerpo es como el carro que transporta todo lo que hay adentro y ejecuta lo que el alma o el espíritu le ordena. No sé a quién le hacemos caso. También viene de la palabra número 40, hagios, que habla de sin culpa, santo, perfecto, sagrado. O sea, la santificación es la separación que se hace o que hace Dios para Él, obedeciendo nosotros su palabra, mediante un proceso continuo y de toda la vida. No es cuestión de que media hora duró el proceso y ahí terminó. No, esto es toda la vida, que vamos a mantenernos, apartándonos, limpiándonos, purificándonos, apartándonos para el Señor. Porque esta santificación debe ser buscada fervientemente por cada uno de nosotros. No que, ay, yo quiero santificarme, pero no pude. Ay, yo busco la santificación, pero ay, ¿qué cuesta? Claro que cuesta. Estamos en el mundo y aquí ¿quién gobierna, pues? Pero tenemos que buscar la forma. Tenemos que hacer un esfuerzo por separarnos del mundo, no actuar como actúa el mundo,
sino que ya el Señor nos apartó. Cuando Él derramó su sangre en la cruz y nos eligió, nos llamó a nosotros, es para que hiciéramos lo que debemos hacer, apartarnos del mundo para Él. Tenemos una función que cumplir. La santificación es la separación de los creyentes para el propósito por el cual fuimos enviados a este mundo. Nosotros no vinimos a llenar un vacío, un espacio. Nosotros vinimos a cumplir una misión de parte de Dios. ¿La estamos cumpliendo? ¿Cómo la estamos cumpliendo? ¿Con entrega? ¿Con gozo? ¿Con obediencia? ¿Haciendo lo que el Señor le agrada, lo que Él quiere ver en nosotros? Purificándonos, apartándonos de tanta tentación del mal, de lo sucio, de lo impuro, de lo incorrecto. Juan 17, 18, 19 dice, estas son palabras del Señor Jesús. Mire, dice, como tú me enviaste al mundo, le dice al Padre, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Mire lo que el Señor hizo por nosotros. Él es santo y puro de siempre, desde la eternidad. Sin embargo, Él se apartó para que nosotros, dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, el Señor, siendo el Hijo de Dios, como hombre, funcionando aquí en la tierra, Él se hizo santo y se consagró mentalmente para que nosotros también, sabiendo el ejemplo de Él, lo pudiéramos hacer, para que cumpliéramos nuestra misión aquí en la tierra. Hermanos, si nosotros no vinimos aquí solo andar como vagabundos, complicándonos la vida. Nosotros no vinimos de la misión nuestra cuando el Señor nos envió, cuando le dijimos sí, allá en el cielo como espíritus. No nos mandó el Señor a provocar problemas, a tener dificultades, a sembrar discordias, contiendas. No, a eso no vinimos. Estamos muy equivocados. Debemos cambiar nuestro comportamiento. Y esta es la hora para hacerlo. Hoy nos va a dar el Señor un tiempo. Ahora, tomando en cuenta lo que nos dice aquí el versículo 19, que son palabras del Señor Jesús, dice que Él mismo vino con un propósito aquí a la tierra. Y Él mismo se santificó para que nosotros fuéramos santificados. O sea, todo tuvo un propósito. Todo se hizo con un fin. Todo por nosotros. Para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, este es el fundamento del por qué tenemos que llevar a cabo nuestra separación del mundo. Para poder cumplir el propósito de Dios por el cual nosotros fuimos enviados aquí a la tierra. La santificación del Señor, lo que Él hizo cuando estuvo aquí como hombre, es el modelo que nosotros debemos aprender, por medio del cual vamos a adquirir el poder para santificarnos. Pero el Señor se mantenía en contacto con el Padre. Él oraba, Él buscaba al Padre. ¿Cuánto tiempo nosotros oramos? ¿Cuánto buscamos al Señor? ¿Hacemos lo posible por buscar al Señor? ¿Cuántas veces usted lee la Biblia? Mire, si nosotros leyéramos la Biblia como debe ser y oráramos como debemos orar, con todo nuestro ser, ay, hermanos, aquí no habrían problemas entre nosotros, por lo menos. Nos falta mucho, no hemos trabajado en esa área de nuestra vida. Cuando nosotros somos llamados, escogidos y enviados, debemos esmerarnos en obtener la santificación y mantenernos apartados, pero es un estado permanente. Mantenernos apartados en todo lugar y en todo momento delante de quien sea, apartados. Que nadie nos empuje y caigamos. Si alguien nos empuje, entonces usted manténgase firme. Que nada le atraiga a hacer las cosas incorrectas. Que nadie lo conquiste para cometer errores o faltas delante de Dios. Si no, se estaría jugando la eternidad. Hermano, porque ni una mancha debe haber en ninguna de las tres.
áreas de nuestra alma. No debe haber una mancha, porque entonces vamos a resultar perjudicados. Este proceso es imposible dejar de hacerlo, el purificarnos permanentemente. Y lo vuelvo a repetir, porque la misma palabra lo dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Y si lo dice, es cierto, yo lo creo. Por esta causa es que a los creyentes nos llaman santos. Porque buscamos santificarnos, buscamos purificarnos, buscamos lavarnos constantemente. No el cuerpo, hermanos. Sí, hay que hacerlo por cuestión de higiene. Pero me refiero a lo interno, el alma, los pensamientos, los sentimientos, esos deseos tan feos que se tienen. Nosotros debemos estar separados para Dios, separados de las cosas del mundo, de la inmundicia, de lo sucio, de la contaminación que hay en el mundo. Debemos estar separados. Ahora, fíjese, el comportamiento nuestro debe dar testimonio de la posición que tenemos ante Dios y de los separados que estamos del mundo. No, a veces nos confundimos. Miran un grupo de gente del mundo y estamos nosotros y no se mira la luz. No se mira la luz que nosotros reflejamos. No se siente la sal que dice que nosotros debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No se ve, no se distingue, no se nota, porque nos revolvemos y puede más el mundo que nosotros contra el mundo. Eso es lo que debemos estar viendo, hermanos, por favor. El Señor Jesús oró por nuestra santificación y padeció hasta derramar hasta la última gota de su sangre para que su pueblo fuera santificado. Miren lo que dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta del campamento. Jesucristo nos ama y se entregó a sí mismo para santificarnos. Además, es la voluntad de Él que lo estemos haciendo, que permanezcamos santificándonos. Efesios 5, 25 al 27, el versículo 25, la segunda parte. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire lo que el Señor anhela. Él anhela, desea haber logrado que su sacrificio tenga resultados. Que el derramar su sangre totalmente en la cruz se vea en la iglesia, que sea gloriosa, santa, pura, apartada, sin mancha y sin arruga. La palabra de Dios, hermanos, produce en nosotros dos efectos, que nos limpia y nos santifica. Y esto lo podemos mirar aquí en los versículos que leímos en Efesios 5. Ahora, los dos procesos, la limpieza y la santificación, están estrechamente ligadas, ¿verdad? Porque si yo me limpio, entonces voy a lograr la santificación. Si yo no me limpio, no puedo ser santa. Entonces, quien en verdad, de corazón, con todo su empeño, es santificado, es porque tuvo la necesidad de ser absolutamente limpio y puro. Nadie va a ser santificado si no es puro y limpio, primero. O sea, no puede decir, ay, que somos santos y estamos completamente sucios por dentro. Porque por fuera, pues, nos mantenemos ahí, pues, bañaditos y cambiaditos. Pero, ¿cómo estamos por dentro? Entonces, así no nos engañemos. Así no podemos irnos con el Señor, mientras no nos limpiemos internamente. En otras palabras, hermanos, no es posible la santificación sin la pureza
y la limpieza. No es posible. Aquí no nos gusta engañarnos y nos gusta decir la verdad, porque si no vamos a ser demandados por estar engañando. La verdad es esa. Debemos purificarnos y limpiarnos para ser santos. Por consiguiente, la limpieza es una parte esencial de la santificación, aunque no es todo. Y le voy a decir por qué. Mire, porque nosotros nos podemos apartar de muchas cosas externas, de amistades, de lugares que nosotros íbamos, que nos contaminaban, de personas, de vicios, haber cambiado nuestra manera de expresarnos, o sea, cosas que se ven, cosas externas. Podemos hacer muchas cosas de esas que se miran, pero mantener internamente los mismos sentimientos, los mismos odios, los mismos rencores, los pensamientos, los deseos, las lujurias que existían antes de haber recibido al Señor como Salvador. Las contiendas, la murmuración, el estar denigrando, el estar hablando de otras personas. Si eso está adentro, hermano, de nada sirve que esté bien chaineadito por fuera. Porque el Señor mira nuestro interior. Entonces, esta es una noche de aprendizaje. Y aunque nos moleste y nos enoje, es la verdad. Debemos hacer las cosas como el Señor nos dice. Está claro que solo los cristianos, oiga bien, solamente los cristianos que han pasado por el proceso de limpieza y purificación van a estar en la condición de presentarse ante Cristo como su novia. ¡Ay, tenemos que trabajar! Tenemos que trabajar bastante y hacer mucho esfuerzo, hermanos, porque nos manchamos con cualquier cosa. A veces ni las cosas son con nosotros y de repente, ¡pum!, emitimos un juicio, damos una opinión y quedamos atrapados. Entonces necesitamos no participar de las obras de las tinieblas. No debemos participar de las obras del mundo, porque entonces no tendríamos la opción de ser la novia de Cristo. Nuestra santificación es una obra divina, ya que es el mismo Dios quien nos santifica por completo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Pero santificarnos es ya, es para ahora, no es para mañana ni dentro de un año, es para ya. El tiempo está llegando a su límite. El Señor nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Entendamos, el Señor tiene prisa para que su pueblo no se quede, no se pierda. Hermanos, no podemos nosotros pensar que el Señor esté satisfecho con nuestras vidas no santas. El Señor no puede estar satisfecho cuando Él pagó y Él hizo el sacrificio. Él vino, se despojó de todo lo que Él tenía y vino a la tierra. Y no puede estar contento, satisfecho con las vidas no consagradas ni santas de nosotros. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo va a estar Él satisfecho? Él nos llama a ser santos y a rendirnos de inmediato, pero ya no esperar más. Si usted pudiera esta noche, ay, qué bendición sería para usted, para cada uno de nosotros. Ahora pregúntese usted mismo, ahora en este momento, ¿cuánto tiempo le llevará el Señor en santificar su alma? ¿Cuánto tiempo cree usted que el Señor le llevará a santificar su alma? Fíjese, mire, le voy a dar un pensamiento, una idea. El Señor, para liberar a un endemoniado que le sacó miles de demonios, solo le bastó fracción de segundos. Para Él cambiar el agua en vino, solo una palabra y se convirtió en vino el agua. A una orden del Señor se calmó la tempestad. Los muertos se levantaron de las tumbas. Lázaro,
Ya llevaba 4 días muerto. Y al escuchar la palabra del Señor se levantó y salió. ¿Cuánto cree usted que necesita el Señor para poderlo sacar a usted de donde está? Enlazado, encadenado. ¿Usted cree que el Señor lo puede hacer ahora? ¿Cree usted? Hermanos, a mí me gustaría que todos nos pusiéramos de acuerdo. Si usted quiere ir sentado donde está o se para, como usted quiera. Pero esto va a ser un momento en el que nosotros nos vamos a poner delante de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. El Señor puede ahora mismo, en un instante, desalojar los pecados que han estado encarcelando a cada uno de los que estamos escuchando. Y también tiene el poder para purificar cada una de nuestras almas. En el nombre de Jesús. En este momento, Señor, queremos rendirnos a ti. Queremos decirte, Señor, que esta es una oportunidad que tú nos diste. Y ahora, Señor, yo me rindo y me entrego a ti. En el nombre de Jesús. Haz la obra conmigo, Señor. Tú puedes hacerla. Yo sé que tú estás dispuesto, Señor, para hacerla conmigo. En el nombre de Jesús, yo me rindo a ti. Me entrego a ti. En el nombre de Jesús. Yo sé que solo tienen que decidir, solo tienen que desear, solo tienen que orar, creer, esperar y recibir la santidad. No hay otra manera de obtenerla. Solo el Señor nos puede ayudar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, toca las vidas y la mente, los corazones, las emociones, el alma, el espíritu de todos mis hermanos que en este momento están escuchando y aún de aquellos que no te han conocido, Señor, en este momento que sean tocados para que tu palabra los pueda levantar, los pueda sacar de esas tinieblas, de esa oscuridad donde han estado encadenados, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra, porque me enseña que si yo hago mi voluntad, entonces mi voluntad no está santificada. Que si mi mente no se rinde a ti, no renuncio a hacer cosas incorrectas, mi mente no está santificada. Yo sé que si yo me entrego a tus cuidados, Señor, que si yo me entrego a que tú tomes control de mi vida, voy a ser victorioso en las tentaciones. Ya no me van a dominar. Ya no me van a poder vencer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renuncia, hermano. Renuncia a las tentaciones. Renuncie a las debilidades que usted ha cedido en todo este tiempo. A todas aquellas fallas que usted sabe que ha cometido delante del Señor. Y dígale que nunca más usted va a ser esclavo de sus emociones. Y que su comportamiento va a ser digno de un hijo del Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Quiero santificarme. Yo me quiero separar del mundo para cumplir el propósito por el cual fui enviado a este mundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Amén, amén y amén, hermanos. Quiera Dios que usted haya hecho esta oración, que usted haya deseado ser libre, dejar aquellas ataduras, suéltese voluntariamente. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, el Señor esté con ustedes, el Señor les proteja, el Señor les guarde. Pronto nos estaremos viendo en su casa. El Señor está con nosotros. Un abrazo, amados. El Señor les bendiga. Les amamos. Cuídense. Bendiciones. Amén y amén.
Iglesia de Cristo de Ebenezer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.